En el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, la delegación guipuzcoana del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, con la colaboración de Donostia-Lagunkoia y el patrocinio principal del Gobierno vasco, organiza esta exposición interactiva que es una invitación a la ciudadanía a reflexionar sobre las viviendas en las que habita hoy en día. En las micropíldoras de esta exposición se muestran con ejemplos reales nuevos diseños que tratan de dar respuesta a los retos de la sociedad y de las viviendas actuales, desde el envejecimiento, pasando por la igualdad de género y por las familias de diferente índole. Cómo se gestiona hoy la vivienda a todos los niveles, desde el usuario hasta la promoción y hasta la política, pues es que es como uno de los asuntos como clave, ¿no? Y para un arquitecto pues es el tema como que más trabajo siempre, en el que más pensamos siempre, yo creo, los arquitectos. De hecho, yo también como profesor en la Escuela de Madrid, siempre en todos nuestros cursos damos segundo, tercero, o sea, son aún pequeñitos, pero vivienda siempre aparece, ¿no? O sea, es como el corazón de la ciudad, de nuestra disciplina, ¿no? Las necesidades de la vivienda siguen siendo muy parecidas, van cambiando condiciones, pero todo el mundo necesita un sitio para vivir. Entonces es más no perder la calidad del espacio de la vivienda con todas sus posibilidades, ¿no? La principal ventaja que tiene es el poder adaptar, o sea, que el usuario adapte la casa en función de sus necesidades. Las necesidades pueden ser muy variadas. Esta malla mano jerárquica lo que permite es que cada uno dote de sentido, de contenido a la casa. No que la tipología ya añada el contenido, sino que el contenido venga añadido por el usuario y el usuario configura esa disposición en función de sus propias necesidades, ¿no? Ya es cuando la vivienda se va adaptando y coge el sentido, ¿no? Erakusketak egungo gizartearen erreklamazioei ere erantzuten die, baita klima aldaketaren aurrean dagoen kezkari ere. Horregatik egurrezko egitura batean antolatzen dugu eta material jasangarriagoen erabilera balioesten dugu. Material horietako asko ekonomia zirkularra bultzatuz berrerabiliko dira. Donostia-Lagunkoia Donostiako udaletxeak bultzatutako hiri plan bat da. Beraz, lan egiten dugu hirian lantzen ditugun gaiekin lanean ari diren eragile desberdinekin. Beraz, etxebizitza gaia lantzerakoan eta garatzerakoan arkitektoen elkargoa da ekosistemaren eragile bat, beste eragile bat, eta berez daramazkigu ja urteak beraiekin lanean elkarlanean. Orduan, elkarlan hau izan da modu natural batean sortutako aukera bat. Siempre que nos piden de ir a explicar o enviar material para poder difundir, es como que estamos encantados porque tiene este punto de poder hacer esta pedagogía, ¿no? de nuevas formas de ver o distintas formas de entender la vivienda, de entender la construcción, de entender lo doméstico, el barrio, ¿no? Entonces, más cuando estás todavía rodeado de proyectos que son parecidos, ¿no? Es como que tiene más sentido aún poder estar ahí y poder difundir estas otras formas de hacer. Estos proyectos ahora que son tan iniciales, ¿no? Tienen esta potencialidad de ser como una semilla realmente que inspire a otros proyectos, ¿no? Y nosotros ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que estamos muy metidos es en ir a explicar o a enseñar nuestro proyecto tanto cuanto podemos, tanto en nuestro caso en propia Barcelona o Cataluña, pero ojalá en todo el estado o en todo el mundo haya gente que pueda replicar esta idea.
Donostia lagunkoiaren lan ardetzateko bat etxebizitza da. Sartzen goazen neurrian gaur egungo belaunaldien ametsa edo desioa edo espektatiba ez da residentzia batetara joatea bizitzea, nolabait jendeak etxean bizi nahi du. Eta horrek erronka berriak planteatzen ditu. Etxebizitzak prestatuta daude sartzerakoan sortzen diren beharrei erantzuteko. Etxebizitzak erantzuten dute bizi estilo desberdinera eta anitzak dira, eredu anitzak daude, finanziazioa, aholkularitza, erronka horietan nolabait Donostia lagunkoia jarri du bere fokoa eta hortan lanean gaude, eta nire ustez kuriosoena da edo interesgarriena da sartze prozesuak planteatzen dituen erronkak ez dira adineko erronkak bakarrik, gizarte osoarenak dira eta hor konplizidade handiak sortzen dira belaunaldi desberdinetako pertsonekin eta nolabait erakusketa edo proiektu honek aukera ematen du hori nabarmentzeko eta isladatzeko modu batea edo bestea. Esta iniciativa, además sabemos lo difícil que es, estos procesos de investigación y de proponer y de abrir el debate ya no solo a colectivos arquitectos, sino más en la ciudadanía, como la vocación que se ve aquí en el pabellón. Nos parece interesantísimo y siempre participaremos de estos procesos en los que estamos nosotros también, estamos exactamente con esa idea. Yo soy Iñaki Alonso, soy fundador de SAT. Tanto Elena, Marta como Fernando, los cuatro somos arquitectos y los cuatro somos socios de SAT. Ahora tenemos un estudio de arquitectura con 134 socios. Somos 9 socios, arquitectos, algún economista, trabajadores y 125 socios inversores que aportaron una parte de capital a través de una ampliación de capital con la Bolsa Social para afrontar un proceso de transformarnos en promotora también para promover este tipo de edificios. ¿Vale? Hemos hecho un primer proyecto que os vamos a contar de Entre Patios, pero el objetivo es hacer 10 proyectos en Madrid en los próximos 5 años que participen de estos valores sociales, medioambientales y económicos. Igual una de las características más importantes de este proyecto es que lo social y lo medioambiental viene muy ligado y también viene muy ligado con lo económico, ¿no? Con la parte de cómo financiar un proyecto de estos, de lo que representa la economía que hay detrás, una visión largoplacista de la economía. Esta triple visión es lo que llamamos triple balance. Desde el urbanismo feminista proponemos un cambio de prioridad en la sociedad actual, poniendo la vida cotidiana de las personas en el centro de las decisiones urbanas, para transformar las desigualdades que la ciudad neoliberal, capitalista y patriarcal ha reproducido. El objetivo de este proyecto es construir una red comunitaria de apoyo a los cuidados conectando diferentes proyectos de vivienda. Proponemos que diferentes proyectos de vivienda colectiva en un entorno próximo puedan organizarse bajo una cooperativa de segundo grado para compartir espacios, gestión y tiempos. Poner la vida cotidiana de las personas en el centro significa diseñar ciudades que respondan al trabajo no remunerado de los cuidados, doméstico y reproductivo, y a la vez reivindicar que este trabajo tiene que ser responsabilidad social y pública y no exclusiva de las mujeres. Se van a realizar varios talleres con grupos de diferentes perfiles para escuchar y contrastar las distintas visiones que puedan tener, y con estos resultados vamos a elaborar un documento que nos ayude a dar respuesta a todas esas necesidades. Porque la arquitectura juega un papel muy importante en la transformación de las viviendas y las ciudades, y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esas necesidades.
close your eyes again. Look for sympathy. Monster waiting, doesn't wanna leave. Cross your heart and wonder why it's over. Ask a question to infinity. Infinity is sleeping 'cause it's colder.